Saludos y bienvenidos a ENI con Más, un breve informativo, siempre con la verdad. En ENI con Más le hemos dado seguimiento y estaremos dando seguimiento al caso de Keishla Rodríguez Ortiz, la joven embarazada de 27 años de edad, quien según las autoridades fue brutalmente asesinada por el boxeador puertorriqueño Félix Verdejo Sánchez y su presunto cómplice Luis Antonio Cádiz Martínez, quien fue quien delató al púgil a las autoridades federales. Pero también hemos tratado el caso de Andrea Ruiz Costas, una joven de 35 años de edad, quien fue asesinada por su expareja, quien confesó haberla asesinado, quemado y abandonado su cuerpo en una calle de Calley. Andrea llevaba una relación de 8 meses con Miguel Ángel Ocasio Santiago y a finales de marzo hubo un incidente que llevó a la joven a solicitar una orden de protección, pero esta no se le otorgó. Existen audios de las grabaciones de las vistas judiciales a las que acudió Andrea cuando buscaba que la protegieran de su expareja, pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico se niega a publicar estos audios. Pues a raíz de esto, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y la organización Overseas Press Club se han unido para reclamar justicia y han creado el histórico grupo Alianza Pro Transparencia, que presentará un recurso legal para lograr obtener estas grabaciones. Para que nos explique un poco más este tema, contacté a la licenciada Anabel Torres Kohlberg, abogada de Puerto Rico, y acá les dejo la entrevista. Licenciada Anabel Torres Kohlberg, muchísimas gracias por su tiempo para ENI con Más. Sí, no, muchas gracias por la invitación, un placer. Licenciada, ¿qué me puede decir sobre los reclamos de transparencia que han hecho varios gremios periodísticos al Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico? Bueno, pues sí, esto ha sido un proceso que ha ido poco a poco desde que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó a una petición que sometieran la prensa y los periodistas para tener acceso a las grabaciones y a los videos de las vistas que tuvo Andrea en sus distintas ocasiones, porque fue 3 veces que había ido al tribunal para solicitar algún remedio, ya sea una orden de protección o ya sea para acusar a quien luego la mata, precisamente porque estaba siendo víctima de un patrón de abuso. En esas 3 ocasiones el tribunal no le creyó, simplemente no, entendió que no era víctima y por lo tanto no le dio los remedios que estaba solicitando y posteriormente es que ocurre la muerte. A raíz de todo lo que sucede públicamente, los llamados a que cómo es posible que estas juezas hubiesen escuchado en diferentes ocasiones a esta voz, a esta desesperada por todo lo que estaba ocurriendo y que procesalmente ya no tuviese un vehículo apropiado para protegerse, es que entonces empezó a no solamente ser una muerte, la cual siempre es una tragedia, sino también a un reclamo de fiscalizar a la rama judicial que usualmente pasa bajo el radar contra lo que ocurre con la rama ejecutiva y con la legislativa y a ver si realmente se están haciendo las cosas adecuadamente, si los jueces que están llevando a cabo estos procesos tienen la capacidad, tienen la empatía, tienen la formación para bregar, ¿verdad?, con estos asuntos de violencia doméstica, considerando que estamos en una emergencia de violencia de género. A raíz de todo ese clamor público, por esta ola de asesinato, por lo que está ocurriendo con las mujeres en Puerto Rico y por estas veces que fue a solicitar remedio al tribunal y se le fue denegado, es que la prensa del país va al Supremo para solicitar estas grabaciones y se le deniega bajo un alegado planteamiento de que hay que proteger a las víctimas, que no se les puede revictimizar, contrario a lo que es la norma jurídica realmente en estos procesos. Estos son procesos públicos, de hecho, el proceso es tan público que es un proceso criminal, es el pueblo de Puerto Rico contra fulano de tal, el que eventualmente, ¿verdad?, mató y le quitó la vida a Andrea, y ciertamente el tribunal entró en determinar de que iba a revictimizar a una víctima, pero es una víctima que no está con nosotros, que perdió la vida, que el tribunal no consideró que fuese víctima, por eso no le dio los remedios que solicitó y están parándose en una alegada confidencialidad que no lo establece la ley y que tampoco lo establece la Constitución. Por lo tanto, el que la prensa, que en su derecho de primera enmienda, en su derecho de accesar información que es pública,
como lo que ocurre en los tribunales de Puerto Rico, pues tienen todo el derecho de no solamente de hacer esta solicitud que le fue negada en el Supremo y que ahora están tratando bajo el Supremo Federal de accesar, porque es un asunto constitucional que también está cobijado en la Constitución Federal y por tanto pues tienen un derecho así establecerlo. Y creo que más allá de resultados, es importante que se respete estos derechos constitucionales y que se hagan valer como parte de esta lucha de transparencia y de fiscalizar también la rama judicial, porque ahí es que literalmente se le va la vida a los ciudadanos que todos los días acuden por protección o en justicia, y al igual que ocurre con los gobernantes y con los legisladores, muchas veces quienes están allí no tienen las facultades ni las capacidades para hacerlo, y en la medida que uno no tenga acceso a esa información, pues uno no puede darse cuenta de eso para poder fiscalizar y tratar de que mejore los servicios de la rama judicial. ¿Y bajo qué circunstancias se le negó esta orden de protección a Andrea? Pues la realidad es que de parte de una de las grabaciones que sí fueron filtradas a los medios de comunicación, solamente se pudo escuchar su testimonio de lo que fue la vista de carácter penal, porque había una vista que era de carácter civil, que es cuando ella va contra su agresor para pedir una orden de protección, que en verdad esa orden de alejamiento y que no pueda estar en ningún sitio donde ella esté, ni alrededor, ni la pueda contactar. Eso es un procedimiento civil. Esa grabación no hemos tenido acceso porque es parte de la que se ha denegado. La que se tuvo acceso por filtración a los medios de comunicación fue la de carácter penal, la que se sometió a un procedimiento, ¿verdad?, en contra de quien la mata para ver si había causa para que, ¿verdad?, para encausarlo criminalmente por el delito de amenaza, de agresión, etcétera. En ese testimonio ella relató todo el patrón al que había estado involucrado, la relación que había tenido con él, los sucesos que habían tenido durante su relación, y una vez ella terminó todo su testimonio, la jueza se limitó a decir que si eso era todo, una vez quedó sometido, ella simplemente dijo no al lugar. O sea, ella no dio fundamento ni ninguna razón para declararle que no le creyó, porque para todos los efectos fue que no le creyó, porque si no hubiese encontrado causa. Simplemente dijo no al lugar y se acabó. Eso es lo único que hemos podido tener acceso como consecuencia de estas filtraciones que han habido de la grabación de esa vista particular. ¿Cómo describiría usted el sistema judicial o la rama judicial de Puerto Rico? Pues mira, la rama judicial yo creo que está adoleciendo o está sufriendo los mismos percances que hemos visto que está pasando en la rama ejecutiva y en la rama legislativa. O sea, creo que como todo, hay buenos servidores y hay otros que no son tan buenos. Yo creo que lo que pasa es que a diferencia, que era un poco lo que atendía en la primera pregunta, a diferencia de la rama ejecutiva y legislativa, por ser el gobernador y por ser los legisladores, hay una prensa constante pues dando detalles de lo que hacen, hay una fiscalización continua sobre lo que hacen o no los legisladores o lo que hace o no hace el gobernador, y por lo tanto el pueblo como que conoce. Yo creo que a consecuencia de eso es que llevamos ya, ¿verdad?, cuatrenio tras cuatrenio, que hay una elección distinta de gobernador, porque se fiscaliza, no se está satisfecho y pues se elige uno nuevo. La rama judicial no es que funcione mejor, no es que no hayan esos problemas con la gente que ocupa muchas de las posiciones. Como también pasa en la legislativa y en la ejecutiva, hay unos buenos, pero hay otros que no. Pero como no hay esa fiscalización continua, porque no hay unos medios de comunicación constantes y pasan bajo el radar, es que de alguna forma ha podido, como quien dice, salirse con la suya en que los defectos, las deficiencias y lo que no ocurre adecuadamente se desconoce por el pueblo en general. Lo sabemos los que vamos a los tribunales, yo como abogada de profesión, y uno sabe lo que no funciona, como también sabe lo que funciona. O sea que en ese sentido, como consecuencia de la secretividad con la que operan, con lo difícil que es presentar algún tipo de queja o de que se haga un proceso disciplinario contra algún juez, y como realmente se les nombra y se les confirma y están una cantidad de años en su posición, pues realmente
pues se acomodan ahí y lo hagan bien o lo hagan mal, realmente es poco lo que se puede hacer para de alguna forma restituir aquel que no funcione. O sea que me parece que en ese sentido es como una rama de gobierno más, que hay su gente buena y hay su gente que no funciona, hay gente que está ahí por razones políticas y que no tenían la capacidad ni los méritos, hay gente que aún con sus medios políticos, que fue lo que los llevaron ahí, se han sabido crecer en su posición y son tremendos jueces. Hay un poco de todo. El problema es que hay pocas maneras de fiscalizar y por eso el pueblo desconoce lo que ocurre, aun cuando es la rama de gobierno que más afecta al ciudadano, porque para en la legislatura tú necesitas que muchos legisladores estén de acuerdo para pasar una ley o no. El gobernador igualmente tiene que pasar unos procesos para lograr hacer política pública. En el caso de la rama judicial, es un solo juez y es el ciudadano que vaya sea por un asunto que tiene que ver con su vida, con su familia, con la propiedad, con su negocio, y una sola persona es la que puede decidir tu futuro, ya sea para bien o para mal. Y aún así, sin embargo, son los menos fiscalizados y los que menos enfrentan, ¿verdad?, la opinión pública sobre cómo están haciendo su trabajo. ¿Y por qué se niegan los magistrados a hacer públicas las grabaciones de Andrea? Bueno, trataron de justificar su determinación en un asunto jurídico, que la mayoría de los abogados coincidimos en que lo que citan realmente no es el estándar que se aplica para este tipo de casos, porque es una información de naturaleza pública y son en escasas circunstancias cuando tú puedes mantenerla confidencial, cosas que no se dan en este caso precisamente porque no hay una víctima que proteger, la víctima la mataron. Pero yo creo que es un poco obedeciendo a ese mismo principio no escrito que se ha dicho, que los jueces como que actúan en una secretividad, se protegen uno a otro y en la medida que se protegen uno a otro, pues como quien dice, pasa con fichas lo que hacen bien y lo que hacen mal. Y yo creo que al final del día, el tratar de verdad de no publicar, que no salgan públicas estas grabaciones, es para no crear el precedente de que todos los días se estén solicitando información sobre lo que ocurre en los tribunales, porque como he explicado, han podido operar así históricamente, precisamente porque la gente no sabe lo que sucede o lo que deja de suceder, más allá de los abogados o las partes que tienen un litigio. La jueza presidenta del Tribunal Supremo apoya la publicación de estas grabaciones. Bueno, yo he sido una crítica en diferentes momentos, porque aun cuando en la decisión del tribunal en pleno sí votó a favor de que se hicieran públicas las grabaciones, ella como jefa de la rama en unos pasos anteriores tenía la autoridad para decirle al juez administrador del Tribunal de Caguas, que fue donde se vieron esas vistas, a que autorizara que se le proveyera la parte que así lo solicitó. O sea que bajo mi prerrogativa, que también comparten, o sea, muchos colegas, es que ella como la administradora y inicialmente le solicitan la grabación, ella podía haberlas autorizado, porque así es como sucede, como regla general en el día a día. Uno es parte de un caso, uno solicita una regrabación de unas vistas, se la refieren al juez administrador y el juez administrador de esa jurisdicción es el que autoriza que sí se le provean al abogado o a la parte o a quien lo solicita. Y la jueza presidenta es la jefa de todos esos jueces administradores de las distintas jurisdicciones a nivel de Puerto Rico. Por lo tanto, la jueza presidenta sí tenía bajo sus poderes de manera inicial poder autorizarlo en la medida que le dijera a su juez administrador, provéesela a quien las está solicitando. Lo que pasa es que ya una vez ella no las permite en ese momento y ya entonces el caso va al pleno, pues ya entonces el pleno del Tribunal Supremo es el que determina el asunto y ahí es que entonces pues se votó en contra. O sea que yo creo que un poco la jueza presidenta se ha contradecido en diferentes momentos sobre este asunto de las grabaciones, porque ella en algún momento sí tuvo el poder para haberlo hecho pública, no lo ejerció y ya después entonces en el pleno fue una minoría, ¿verdad? La opinión de estas respecto a publicar la grabación. ¿Y qué dice la familia de Andrea sobre esta situación? Bueno, la familia de Andrea ha estado solicitando que se hagan públicas las grabaciones. De hecho, en uno de las solicitudes de una de las asociaciones periodísticas
se incluyó como parte de sus documentos unas declaraciones de la madre de Andrea solicitándole al tribunal que se hicieran públicas estas grabaciones. Y posterior a eso, hace unos días atrás, se convocó por la familia de Andrea una manifestación allí en el Tribunal Supremo, reiterando la solicitud para que se hagan públicas estas grabaciones, mientras a su vez le estaban presentando unas quejas a las dos juezas que habían intervenido en las distintas vistas del caso de Andrea y para que se comience una investigación y un proceso disciplinario contra esta. Y en esa erradicación de estas quejas, pues fue que también hicieron esta manifestación y solicitaron una vez más a que se hicieran públicas estas grabaciones. O sea que ha sido un pedido de la familia que se publiquen estas grabaciones, lo que hace más patente todavía la improcedencia de que se mantengan en privado cuando la familia de la víctima es la que está diciendo no me importa que se hagan públicas, que todo el mundo sepa lo que ocurrió allí. Por lo tanto, ¿qué confidencialidad pueden estar, verdad? Diciendo que se mantiene por la víctima cuando es la misma familia de la víctima que ya no está con nosotros porque el tribunal no la consideró víctima, ¿verdad? Para propósitos de publicar lo que allí ocurrió. ¿Y qué podemos esperar de la Alianza Pro Transparencia? Yo creo que es un paso significativo porque me parece que es la primera vez que se unen todos estos gremios periodísticos para hacer un reclamo de transparencia, porque la realidad es que no importa dónde tú estés, en qué medio trabajes o bajo qué, ¿verdad?, sombrero estés en diferentes momentos, nos compete a todos, a ellos como, ¿verdad?, a ellos como prensa y a los ciudadanos en general que no, ¿verdad?, que sabemos de las cosas que pasan en el país precisamente por lo que publican y por el trabajo que hacen quienes componen y quienes trabajan en los medios de comunicación. O sea que creo que es un buen paso a nivel de país de que no se deje caer el asunto, de que se siga luchando por ese acceso a información, que se siga luchando por ese llamado de transparencia, porque hoy es el caso de Andrea, mañana puede ser otro caso, mañana puede tocar otros temas. Y en la medida que se permita que se violenten esos derechos básicos y constitucionales que tanto tiene la prensa como nosotros como ciudadanos, pues es permitir que cada vez puedan ir un poquito más lejos. Y yo creo que es una fuerza y es una unión que sirve para que estos funcionarios públicos de las tres ramas de gobierno entiendan que tienen una rendición de cuentas que hacerle al pueblo, porque ellos trabajan por el pueblo, que sus sueldos los pagamos todos nosotros como ciudadanos, y con eso vienen responsabilidades que incluye este deber de informar, de ser transparente y de que el pueblo conozca toda la información que tienen derecho a conocerla precisamente por ser asuntos públicos del país. Y me parece que ese es el gran paso que hacen, más allá de lo que pasa al final del día, de que se esté dando a respetar los medios de comunicación, que se estén dando a respetar los derechos y que se entienda que no pueden, ¿verdad?, jugar con los derechos según a quien le convenga o según el escenario que sea. Vimos el caso de Andrea, también el caso de Keishla Rodríguez Ortiz, quien fue brutalmente asesinada, según las autoridades, por el boxeador Félix Verdejo, y los casos de muchas mujeres más en Puerto Rico. ¿Qué mensaje envía lo que está sucediendo a las mujeres, no solamente en Puerto Rico, pero quizás en el mundo entero? Bueno, yo creo que sin duda todavía hay hay un problema que tiene que ver con esta violencia de género que está patente y que ciertamente no es exclusivo de Puerto Rico. Yo creo que esto da pie para todavía insistir, no solamente en esta lucha de equidad, de lo que son los roles y de lo que son las relaciones de pareja y lo que debe ser aceptable y lo que no debe ser aceptable, sino que también a educar a estas próximas generaciones, ¿verdad?, a estos niños que después se convierten en hombres, a que entiendan lo que es aceptable, lo que no es aceptable y lo que simplemente no puede seguir sucediendo. O sea que yo creo que pone a la luz varios factores. Número uno, la necesidad urgente de una educación, la necesidad urgente de que las familias puertorriqueñas hagan también, porque no todo lo puede hacer el gobierno. O sea, hay un deber aquí de la familia de educar adecuadamente, de con el ejemplo, lo que se hace en la casa sea después lo que se repita por las próximas generaciones.
pero también un reclamo a que levanten la voz, a que busquen ayuda, a que se sigan creando movimientos y diferentes entidades que de alguna forma ayuden a todas las posibles víctimas o a las víctimas que estén ocurriendo o pasando algún tipo de patrón y agresión en un momento adecuado para que después no acaben muertas como estos casos que hemos visto y esta crisis que, como digo, no es exclusiva de Puerto Rico. Yo creo que por eso es tan importante este asunto de la rama judicial, porque muchas veces se critica o se dice que no se pudo hacer más por estas víctimas porque no nos enteramos, porque no pidieron ayuda, porque se guardaron lo que estaban viviendo. Pero aquí vemos el ejemplo de una muchacha que fue a buscar ayuda, no una, no dos, 3 veces, y aún así no recibió esa ayuda o esa protección que estaba buscando. O sea, por eso es tan importante el mensaje de lo que tiene que ver con la rama judicial, porque fue un caso donde sí tuvo la valentía de exponer su intimidad, de exponer lo que estaba sucediendo por la desesperación y lo preocupada que estaba por lo que le podía pasar. Y yo creo que por eso son diferentes etapas que crean conciencia para que empiece a ejecutarse cosas distintas tanto a nivel personal, de familia, como a nivel de país. Definitivamente que ni una más ni una menos. Así mismo es. Licenciada Anabel Torres Colbert, muchísimas gracias por su tiempo para NICON+. De nada, un placer. Es importante resaltar que este proceso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos podría ser largo y costoso, por lo que la alianza creó un fondo inicial común y también se harán recaudaciones de fondos para que todos puedan contribuir. De esa manera termino esta edición de NICON+, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales y a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, asegúrese de darle clic al icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Nos vemos en la próxima edición de NICON+.